Bienvenidos a Modo Kernel. El día de hoy vamos a conversar con el profesor Ronnie Cueva, profesor de Fundamentos de Programación, profesor de Temas Avanzados de Sistemas de Información 2, profesor también de tesis, de proyecto de tesis, y profesor también de algoritmia y base de datos. El profesor ahorita se dedica a la docencia, está dedicándose ahorita prácticamente, está dedicando casi toda su vida ahorita en este momento a la docencia y se dedica más que nada a la universidad, ¿no? Profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por asistir a la entrevista. Gracias. Y quería comentar un poco, quería comenzar con esta entrevista mencionando que usted siguió una carrera desde el 92 casi hasta el 2000, ¿de verdad? Usted ha seguido casi por un momento en el que, digamos, tecnológicamente ya estábamos un poco como que ya despuntando, ¿no? Con el uso masivo del Internet y el gran, digamos, el gran boom, digamos, ya del Internet en esa temporada, casi los 2000. ¿Cómo fue para usted seguir la carrera de ingeniería informática en todo ese ciclo, en toda esa temporada, digamos, ¿no? Claro, Gran cambio. para esas épocas de cambio realmente era un gran reto, ¿no? Uno de mis compañeros y yo vimos cómo nace el Windows, cómo nacen las tecnologías web, y en esos momentos, en los últimos años ya del siglo XX, o sea, veíamos que comenzaban a brotar muchas tecnologías diversas. ¿Y qué cosa comenzamos a hacer nosotros? Comenzamos a tratar de investigar, ¿no? Por ejemplo, hay algo que mucho recuerdo, que por nuestra cuenta, sin ningún tipo de vínculo con la universidad, armábamos laboratorios. Armamos laboratorios donde nosotros estudiamos autoaprendizaje de HTML, ASP, tecnologías cliente-servidor, comenzamos a hacer nuestros primeros proto-Facebooks, ¿no? Proto-Twitter, nuestros chats, nuestro proto-Pinterest. O sea, comenzamos a desarrollar nuestras propias herramientas, porque ya llegaba la información, diferentes artículos, investigaciones. En los primeros años sí fue bastante complicado. No teníamos mucha información, solamente podíamos estudiar a partir de libros que estaban en la biblioteca. Claro. Había cosas en los libros que estaban muy atrasadas, ¿no? Venía información con 3 años de antigüedad y no teníamos mucho. Pero cuando ya hay el internet, sí comenzamos a fluir. Como una anécdota, por ejemplo, cuando llevábamos DP1, teníamos que llevar nuestro CPU. ¡Wow! O sea, llevábamos al laboratorio nuestro CPU para entregar nuestro trabajo. Sí, entonces ya te imaginas pues que en camino por acá por la pared de la Huaca, a todos los alumnos de DP1, en vez de cargar una laptop, llevaban pues un CPU tremendo. Lo que ahora se ve quizás con las maquetas de arquitectura, quizás que también traen sus cosas, los de informática también traían su... Sí, imagínate que, por ejemplo, habían trabajos que tú tenías que imprimir. Entonces veías a un alumno llevando el CPU, a otro llevando una impresora. ¿No? Wow. El monitor sí nos prestaban en el laboratorio, pero lo demás sí lo traíamos de fuera. Entonces fue una época que a nosotros nos ayudó mucho, porque estuvimos entre el cambio, ¿no? De la llegada de tecnologías nuevas a una época pues antigua, que todo era en una PC standalone y que no se podía hacer mucho, ¿no? Y es curioso también que me comentas un poco que el autoaprendizaje también se daba en ese momento, sí, quizás con libros, pero que hasta ahora también sigue, pues, ¿no? Digamos, los alumnos digamos, de ya que están estudiando en estos momentos también, en vez de revisar libros, quizás se ponen a ver webs, ¿no? Y conocidísimo, Stack Overflow, que también un poco muchos entran a autoaprender, ¿no? Pero es curioso también ver cómo también, digamos, ya desde el momento en el que usted estaba aprendiendo, también, digamos, tomaba esas iniciativas propias que también se toman en este curso, y ya parece casi, digamos, un patrón, digamos, muy repetitivo en nuestra carrera, que es que los estudiantes tienen que autoaprender, ¿no? O sea, informática en nuestra universidad es así. O sea, en nuestra universidad, una de las cosas que yo he podido notar, a diferencia de otras universidades, es que nosotros tenemos ese alto nivel de autoaprendizaje. O sea, un alumno de la PUC donde tú lo lleves, va a aprender rápido lo que haya que aprender. Y eso ha pasado siempre. Si tenía un compañero que viajaba al extranjero, oye, tráeme un par de libros pues, de conexiones RDO, de DAO, ¿no? De ADO, ADONET. Entonces, eso siempre ha pasado a través de las generaciones de los alumnos egresados de la Universidad Católica, ¿no? Llegábamos a una empresa a trabajar y ¿saben qué? En esa empresa se trabaja en SQL Server, no se trabaja en Oracle. No hay problema. Un alumno de la PUC en un par de días tire en SQL Server. ¿Y usted cree que eso es algo que nos diferencia, sí, como estudiantes de otras universidades? Sí. También? De una u otra forma el alumno, yo veo que a diferencia de otras universidades, porque también he tenido el agrado de dictar en otros sitios, veo que en otras universidades cuando tú no le enseñas, el alumno se queja. No, pero profesora, usted no me ha enseñado .NET, ¿cómo quiere que yo haga eso en .NET? En cambio, el alumno de la PUC tú le dices, ¿sabes qué? En DP1 tú tienes que presentarme 3 algoritmos.
Tú escoge, ¿no? Tal vez un tabú, un recocido simulado o un genético. Nadie te lo ha enseñado, tú ves cómo lo haces y los alumnos lo hacen. O sea, tú ves que un mes después el alumno está respondiendo y sabe cómo realizarlo. Pero ese nivel de autoaprendizaje que nosotros tenemos nos diferencia muy largamente en el mercado, ¿no? Es un valor que lo tenemos desde hace mucho tiempo y que lo seguimos haciendo hasta ahora, ¿no? Y usted ya, después de todo ese aprendizaje que ha podido acumular, a pesar de eso, usted ha obtenido su título en el año 2008, casi 10 años después de haber egresado. Casi 10 años. Y esa es quizás una decisión que usted ha tomado, digamos que quizás usted ha decidido acumular experiencia un poco en el campo laboral y después obtener el título, ¿no? Ya, lo que pasa que en esos años no se apoyaba mucho a que las personas que egresábamos de ingeniería en general obtengamos nuestro título. O sea, nosotros llevamos un curso de tesis 1 y un curso de tesis 2 donde no se desarrollaba la tesis. Realmente se hacía muy poco por desarrollar la tesis. Y a diferencia de ahora que tienes un curso de tesis 1 donde se ve la metodología para desarrollar tu tesis y además se hace seguimiento a tus primeros capítulos, y un curso de tesis 2 donde se hace seguimiento a tus capítulos complementarios más el producto. En esa época no era así. Y prácticamente te obligan también a terminarla o digamos, claro, a dejarla casi... O sea, estás a un paso de entregarla. Simplemente tienes que levantar las observaciones del jurado final de tesis 2 y ya estás con el título en la mano. Pero en esa época no era así. En esa época tú terminabas y no tenías nada. Entonces, como no tenías nada, lo que la mayoría de alumnos mis compañeros que hicieron, llevaron los cursos de titulación. Pero a un grupo de nosotros nos parecía que llevar un curso de titulación era, digamos, algo que no estaba bien, que no podía coronar de forma adecuada todo nuestro desarrollo en la universidad. Porque quizás para los que no nos entienden en ese momento, los cursos de titulación son aquellos cursos que llevas y digamos que automáticamente obtienes el título de ingeniero informático sin necesidad de haber hecho la tesis. Sin necesidad de hacer la tesis. Entonces, hay varios de nosotros que no nos parecía adecuado una carrera tan bonita, con donde habías dado mucho de ti, coronarle de esa forma. Entonces, un grupo de compañeros, como entre ellos estaba yo, no nos pareció. Entonces, no llevamos el curso de titulación. Esperamos un tiempo para poder hacer nuestra tesis. ¿Qué tiempo? O sea, yo salgo de la universidad a trabajar a diferentes empresas, pero el día a día en estas empresas te va comenzando a enredar también, ¿no? Hay nuevos retos, ascensos, cosas personales, también familiares. Entonces, ya no tienes tiempo para regresar a la universidad. Ya no tienes tiempo para regresar. Yo regreso a la universidad aproximadamente en el 2005 para hacer mi tesis. ¿Ya? O sea, de igual, varios años después para hacer mi tesis, ¿no? Y usted ha hecho, para acotar, ha hecho trabajos también de jefe de práctica también por aquí. Sí, he sido jefe de práctica varios años. Estaba ya dictando de docente en Villarreal en el año 2005. ¿Ya? Entonces ahí es cuando comienzan a sonarme, oye, no tienes tu tesis. Porque en la Universidad de Villarreal me dijeron, oye, estás dictando y no tienes tu tesis, ¿no? El mismo grupo cerámico donde yo trabajé muchos años, me decía, eres jefe de área y no tienes tu tesis. O sea, acá los jefes están titulados. De verdad, ¿no? Un gran paso que me olvidé. Entonces regresé a hacer mi tesis, bueno, entre el trabajo y realmente desarrollar un documento de cero, porque en ese momento no teníamos cursos de tesis 1 y tesis 2 donde se podía enseñar algo. Bueno, el periodo pues duró casi 3 años, ¿no?, de desarrollo. Yo soy de la opinión que los alumnos que en la actualidad acaban deben aprovechar justamente que ahora salen con un documento casi completo, donde hay muy pocas cosas que hacer y deben titularse lo más rápido posible. Por dos cosas. Uno, porque ya tienen la tesis hecha. Y dos, para que eviten caer en el trabajo de día a día profesional, que luego los consuma y que los haga nunca culminar su tesis, ¿no? Porque hay muchos alumnos de PUC que son jefes, son gerentes, viajan al extranjero, pero no se han titulado. Ajá, y usted se tituló en el 2008 y casi después empezó a acumular títulos quizás de magíster, un poco de maestría. El tema de la maestría sí es diferente. Yo pienso que para tú hacer una maestría tienes que sí esperar unos años. Para ver cuál es el rubro que más te atrae, qué beneficio, qué cosa vas a hacer realmente en la maestría, ¿no? El tema de la maestría sí, yo pienso que un egresado, lo primero que tienes que hacer es titularse lo más rápido posible, porque es cerrar ese periodo de pregrado, es el cierre de pregrado, y puede esperar unos años para recién llevar una maestría de acuerdo a lo que él en ese momento se está desarrollando y a lo que piensa, además, desarrollarse en el futuro aún más, ¿no? Porque, digamos, relacionado con eso,
hay como que, digamos, dos bandos, ¿no? Digamos, por un lado hay un pensamiento que dice, no, yo no quiero quizás titularme, perdón, llevar quizás cursos de posgrado, quizás hacer un doctorado, maestría, porque quiero acumular experiencia laboral y después, un poco recién, ya sacar esos títulos. Frente a otra posición que es, no, yo quiero titularme, quiero sacar mi maestría, quiero sacar mi doctorado, y recién después de eso ya dedicarme un poco al campo laboral. ¿Qué opina usted quizás de estas posiciones o cuál se adecua más? Yo tengo una posición intermedia, ¿no? Ajá. Primero que todo, titularse. Eso sí debe ser automáticamente. Egresas, te titulas. No importa que tengas experiencia porque es el cierre de tu periodo de pregrado. Pero la maestría sí. La maestría es importante tener experiencia para que realmente le puedas sacar el jugo a tu maestría. Yo conozco muchos profesionales, no solamente egresados de nuestra universidad, de otros sitios, que por ejemplo tienen MBAs, ¿no? Y todavía estaban, pues, eran analistas programadores, ¿no? ¿Ya? Y han gastado su dinero y en la actualidad son jefes de proyecto, algunos son jefes de desarrollo, ¿ya? Son analistas funcionales, FI, CO, en SAP, pero hasta ahora no usan nada de lo que han invertido en su maestría, tanto económicamente como en su tiempo, ¿no? O sea, prácticamente ha sido un desperdicio, ¿no? Casi el dinero al agua. Sí, entonces no les ha servido mucho. Mientras que conozco otros profesionales que han esperado varios años, ¿no? Y han hecho una maestría, por ejemplo, de administración, pero para TI. Y en la actualidad, pues, ya tenían la línea de carrera de jefes y estaban por ascender a gerente de sistemas. Entonces les cae, pues, preciso, ¿no? O otros compañeros que les gustó más irse hacia el lado financiero, analistas funcionales de finanzas, han tenido puestos de consultores de financieros y han hecho sus maestrías en economía o en finanzas. O sea, han cambiado de rubro, pero han esperado un poco ver cómo van avanzando, qué les gusta y según eso se van a maestría. Eso sí les recomendaría, que esperen un tiempo de desarrollo profesional para ver qué maestría pueden escoger. Y para el mercado laboral, ¿sí sirve este tipo de titulados o al menos el mercado laboral exige un poco estos títulos también a El los título estudiantes? universitario como tal, sí, Ajá. sí te exige. En diferentes sitios donde he trabajado era muy valorado el título universitario. Pero de posgrado, tipo maestría. Lo primero doctorado. que todo, el título universitario, o sea, el título de ingeniero. Clarísimo. Eso era importante, especialmente para los que trabajábamos en planta, en cosas de producción. Ya, el posgrado normalmente era, la mayoría de compañeros solamente lo llevaban para tener más conocimiento, para tener de repente currículum. Pero muchos de ellos nunca llegaron a sacar su título de magíster, por ejemplo. Ah, Sí. digamos Pero que casi llevaban toda los mi cursos generación, y- sí. Tenía de casi toda mi generación de jefes y gerentes de diferentes áreas de donde yo estaba trabajando. Casi todos, sí, yo he hecho maestría en tal sitio y después, pero llegaste a sacar, ¿de qué hiciste tu tesis? No, nunca la hice, algún día regresaré a hacerla, ¿no? Wow. Sí, entonces eso pasa muy a menudo. Normalmente lo llevan, muchos de ellos utilizan lo que han aprendido, pero no llegan a cerrarlo. Es importante cerrarlo, ¿no? Ujú. Y hablando justo también de su experiencia laboral, ¿usted ha ejercido quizás como jefe un poco también en distintas empresas relacionadas, como ya lo mencionó, digamos, a cerámicos, ¿no? Al rubro de cerámicos? Pero ha tenido quizás usted un puesto, digamos, ya un poco, por así decirlo, elevado, quizás que es como ser jefe. Y usted ha podido observar también aquellas habilidades que quizás carecían algunos profesionales y otros que quizás sí contaban. Entonces, ¿qué habilidades harían falta en nosotros como futuros ingenieros informáticos como para poder estar listos para salir al campo laboral? Hay diversas habilidades. Por ejemplo, para ser un jefe o un gerente, muchas personas dicen, no, tú como jefe o gerente solamente vas a tomar decisiones. Ujú. Tú no tienes que ser una persona que tenga conocimiento técnico o conocimiento de ingeniería como tal, ¿no? Esa teoría se quedó en la universidad, eso sí es falso. Ajá. ¿No? Cuando yo, por ejemplo, conversaba con otro gerente, a veces hablábamos de hacer una interfase entre dos sistemas, digamos, remotos. Sí, pero si el gerente o mi contraparte, el jefe de sistemas, no conocía, realmente era bien complicado hablar con él. Y era coordinar para tomar una decisión. Claro. O sea, sí era parte de nuestro trabajo. Nuestra parte de nuestro trabajo era tomar la decisión final. Pero si el otro jefe no me entiende, porque no conoce, no tiene una base, por ejemplo, de que es una base de datos, cómo es un desarrollo, cómo es una interfase, o cómo es trabajar contra un RP. Entonces, esas cosas sí se complicaban. Los otros jefes de sistemas tenían muchos problemas para poder llegar a un acuerdo. Mientras que también he trabajado con jefes de sistemas o gerentes de sistemas con los cuales
Es más, no empezaba la reunión, estábamos en la mesa, estábamos esperando que los demás lleguen. Y yo le decía, ¿qué tal si hacemos esto? Y él me decía, me parece muy bien, te voy a pasar la información así en JSON, ¿no? ¿Qué te parece? Excelente. Ya, quedamos. Es más, vayamos definiendo la estructura. ¿Qué te parece si entre nosotros definimos la estructura? Llegaban los programadores, ¿ya? Llegaban el resto de analistas y ya habíamos tomado la decisión de qué información íbamos a usar. Ya, esto queda así, le damos a nuestro equipo. Esto queda así. Pero la reunión, ya lo hicimos, no necesitamos más. Ajá. Pero son jefes que conocen, o sea, jefes que tienen una buena base sólida de lo que es ingeniería informática. Los jefes que solamente son personas que toman decisiones o que gestionan, pueden ser muy buenos en esa parte. Pero si no tienen un complemento de conocimiento, es más, en los proyectos. Imagínate tú que tú tienes un proveedor y te dice, ¿no? Hacer este cambio me va a demorar 3 semanas. Y por cada semana te cobra pues $2,000, ¿no? Son $6,000. Tú vienes, revisas, oye, pero este cambio no te toma más de una semana. Porque yo lo he hecho en algún momento. Ajá. Yo estaba en el campo, yo sé que eso no me va a tomar más nada de semana. ¿Cómo me vas a cobrar $6,000? Con todo y pruebas máximo, pues eso te va a demorar una semana. Eso no pasa de $2,000. ¿Cómo tú tienes la capacidad de poder corregirlo? De poder decirle, haz bien tu análisis. Y bueno, y si es un proveedor que tratarlo bien, tampoco no nos puede decir, oye, claro. Está a favor. No. Hazlo bien, revísalo bien. Me parece que no es tan difícil, ¿ah? Es un par de cosas nada más. Pero si tú no conoces, no tienes conocimiento, no le puedes dar esas correcciones al mismo proveedor. Entonces, esa base de conocimientos, digamos, es vital. Te da la cancha como para que no te quinceen, digamos. Es vital para que nadie te estafe. Es más, tus mismos jefes, cuando viene un dueño o un director de la empresa, al primero que busca para que le dé una solución de TI es al jefe o al gerente de TI. No va a buscar al programador, no va a buscar, oye, ¿tú qué programas? No sé, en C#, dime cómo. No, tú dame soluciones, te dice. ¿Cómo puedo hacer para yo ver los stocks de mi tienda de Trujillo? O de mis almacenes de arcilla de Trujillo. Dame una solución, ¿qué puedo hacer? Pero así, en ese instante tú tienes que darle una solución. ¿No? Pues, si tú no tienes conocimiento, no vas a decir, espera un momentito. Voy a llamar a mi analista, claro, a mis 2 programadores y a mi administrador de base de datos para que me puedan decir que se ve malísimo. Entonces, se ve muy mal. Entonces, esa es una parte de las habilidades duras, por así decirlo, ¿no? Que es, digamos, esta parte de base de conocimientos que podemos obtener de la universidad. Claro. Y de ahí viene la blanda. Exacto. Que es la que corona, que es la más importante es siempre buscar la solución para que el usuario esté tranquilo. Yo conocí a muchos profesionales que no buscaban eso, lo que ellos buscaban era el causante del problema. Había un problema en finanzas, ya, ¿quién de finanzas ha cometido el error? O sea, TI no cometió el error, ¿ah? Yo quiero dejar claro que TI no cometió el error en el sistema es TI, ese es finanzas. Ese es un error grave que cometen muchos jefes de sistemas. Primero que tú, como área de sistemas, tienes que hacer que la empresa funcione y que esa área comience a trabajar. Si tú no arreglas el problema, por ejemplo, en este caso de finanzas, ellos no van a poder trabajar y se les va a acumular. No van a poder tener un reporte. Al final, el reporte fin de mes, el que va a sufrir es el gerente y el gerente va a llamar a ti. Se va a rebotar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tener una habilidad blanda para poder buscar soluciones. Ya, tengo problemas. ¿Tienen problemas, señores? Ya, vamos a buscar primero la solución. Arreglas, lo revisas, perfecto. Luego, ¿qué ha pasado esa fase? Ya, si tienes tiempo, te pones a buscar quién es el culpable. ¿Para qué? Para que no vuelva a cometer el de finanzas el mismo error en el sistema. Pero lo primero es arreglarlo y darle continuidad al negocio. Eso es algo que muchas personas, especialmente jefes y gerentes, no tienen. Ellos siempre buscan lanzarle la pelota a otro. No, yo no soy el culpable es otro. Lo que podemos conocer un poco como el manejo de crisis, quizás. Me manejo una situación crítica, ¿no? En cambio, si tú lo manejas dando una solución rápida y después ya prevenir cualquier otro error, eso es lo más adecuado. Los mismos dueños y directores ven que con ese personal sí quiero trabajar. Porque el otro personal hasta me puede parecer conflictivo por su forma de trabajo, ¿no? Con lo que usted ha acumulado experiencia, ¿puede haber personas que tienen este tipo de capacidades? ¿Abundan este tipo de personas? ¿O es que la mayoría busco el conflicto? Wow. Aunque no puedas creerlo, en la mayoría de jefes y gerentes la culpable no es TI. Alguna vez, por ejemplo, hubo un problema con unos descuentos mal cargados por los usuarios del área comercial, ¿no? Y tenían que vender el día lunes, pues, y el día sábado y domingo nos tuvimos que quedar de trabajo corrido. ¿De quién era la culpa? De comercial. Comercial
metió la pata, ¿no? Cargó mal los montos de descuentos. Pero ¿quién se tuvo que quedar a arreglarlo? Sí. No había otra, ¿no? El día lunes los precios tenían que estar correctos para poder vender a los clientes. Desde luego, después hubo una revisión, hubo una llamada de atención a las personas de la área comercial que cometieron el error, se colocaron las validaciones adecuadas también para que el sistema no permita que vuelva a ingresar de esa forma la información. Perfecto. Pero primero hay que atacar la crisis. Después ya te pones a ver qué cosa ha pasado. Y tenemos entonces una situación en la que hay personas que buscan quizás el conflicto frente a esta, digamos, esta falta de personal que sepa solucionar conflictos. Sí, la mayoría quiere decir, ¿sabes qué? Mi área no tiene por qué quedarse el fin de semana a trabajar. Tú ve cómo lo arreglas. Claro. No, eso así no trabaja, ¿no? Y ya es la eterna discusión entre dos polos opuestos que entre nunca dos termina. áreas, entre muchas áreas y todos a todos y que nadie quiere ser responsable, ¿no? Primero hay que solucionar el problema. Ya después vemos quién fue el culpable para también colocar las validaciones, ¿no? ¿No? O de repente complementarlo con un flujo más amplio. Y ese punto es importante, ¿no? Siempre atacar la crisis, mantener estabilizado y a tus usuarios bien, y desde luego también tener un trato cordial. Yo siempre digo que los ingenieros informáticos somos servidores. Puede sonar un poco feo, pero sí, nosotros nos educamos y ejercemos una carrera donde servimos a los demás, ¿no? El área de TI en cualquier empresa sirve ¿para qué? Para que los sistemas estén bien, para que estén todo el momento operativos y además pueda seguir desarrollándose tecnología. Pero servimos a finanzas, servimos a producción, servimos a logística, servimos a recursos humanos, ¿no? Les damos un servicio. En todos los ámbitos. Si somos auditores, también le damos un servicio, estamos dando un servicio de auditoría. Y debemos saber servir. Y debemos saber servir, tenemos que saber trabajar con gente, tenemos que saber interactuar, ¿no? Como profesores, también de una u otra forma servimos a los alumnos, ¿no? Claro, enseñándoles, haciendo que ellos puedan tomar todos los conocimientos que la universidad les va a proporcionar. Entonces, como ingeniería informática, nuestro trabajo siempre es servir, ¿no? Y eso es algo que tenemos que colocarnos en nuestra cabeza, ¿no? No estamos para que nos sirvan, a menos que tengamos nuestra empresa propia, ¿no? Claro. Eso sí. Pero no, nosotros siempre estamos, nuestro trabajo principal es apoyar a todas las demás áreas, ¿no? Y para justamente entonces hacer un resumen, necesitamos tanto habilidades duras como son conocimientos, pero también una gran parte de habilidades blandas para poder desenvolvernos en el mundo laboral. Y en el mundo laboral usted se desempeñó quizás un poco más enfocado en sistemas de información para empresas, ¿verdad? Y usted se desenvolvió más en el rubro de cerámicos. Pero curiosamente usted también se ha dedicado un poco también a investigaciones en algoritmos, y curiosamente también se ve mucho la relación que hay entre inteligencia artificial y sistemas de información en la empresa. Para una empresa, digamos ya generalmente, sería una buena decisión invertir en sistemas de información que estén enlazados con inteligencia artificial, según su experiencia. Hay varias fases, ¿no? Cuando yo comienzo a investigar temas de inteligencia artificial es porque encuentro un vacío. Encuentro un vacío en las mismas realidades que yo veía, ¿no? Tenemos sistemas productivos que llenan la carga para un horno, que todo el tiempo está prendido, pero lo llenan por llenar. Y cuando termina la línea, ¿no?, de producción, no necesariamente lo que han cargado en el horno corresponde a lo que el cliente ha solicitado. De repente eso está más retrasado, no hay una priorización, ¿no? Igual, cuando llenaban contenedores que tenían que viajar a Estados Unidos, llenaban muchas veces por llenar, no tenían una metodología bien establecida. Entonces, al llenarlo por llenar, ¿qué pasaba? Tenían que usar más contenedores de lo que realmente se necesitaba. Entonces veía que habían gastos innecesarios. Entonces sí, comencé a ver realidades diferentes, sitios donde podían usarse algoritmos. ¿Por qué? Porque ya habían otras herramientas basadas en investigación operativa, pero como cualquier herramienta de investigación operativa, pues se demoraban bastante tiempo, ¿no? Y además eran costosas, pero ya habían, ¿no? Nuestros amigos de ingeniería industrial ya tenían un pie puesto hace mucho tiempo ahí, sí, ¿no? Y entonces por eso que comencé a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para industria. Casi todas mis publicaciones están basadas en eso. Y sí, yo pienso que la inteligencia artificial puede trabajar muy bien con los sistemas de información,
Pero también depende de la madurez de la empresa, ¿no? Si nosotros estamos pensando en realizar mejoras en áreas productivas, mejoras en áreas de despacho y en la toma de decisiones que pueden ayudar a pronosticar para una toma de decisiones, la inteligencia artificial es excelente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahorita vemos mucho, ¿no? Lo que vemos mucho es que en la mayoría de empresas, en las que ya tienen la madurez necesaria para poder comenzar a emplear algo de inteligencia artificial para optimizar sus procesos, ya todo está bien estructurado. Es lo primero que todo. Todos los procesos están bien definidos, ellos saben qué van a realizar. Ahí pueden comenzar a utilizar herramientas de optimización. Pero normalmente esas empresas son las que tienen mayor cantidad de dinero también. Entonces lo que hacen es adquieren enlatados que ya tienen todo listo, ¿no? Por ejemplo, como SAP Leonardo, ¿no? Que ya tienes toda la base de inteligencia artificial y de machine learning lista solamente para usar. Es más, su publicidad dice, no tienes que ser especialista en ciencias de la computación para poder utilizarla. Ese es su pitch. Es un plug and play. Sí, es un plug and play. Tú ponlo nada más. No necesitas ser informático para poder usarlo, dice. Wow. Ya, entonces, eso sí ocurre, ¿no? O sea, tenemos un gran vacío donde podemos colocar herramientas, pero también tenemos el otro problema es que las empresas que lo valorarían, que realmente las tomarían en consideración, prefieren invertir en soluciones ya cerradas, ¿no? Completas, partes de su mismo CRP, ¿no? Ese sí es un punto donde de repente podemos mejorar, ¿no? Ofreciendo más nuestros productos, si desarrollamos e investigamos, haciendo público lo que estamos haciendo, ¿no? Pero a nivel nacional la mayoría de empresas prefieren adquirir algo ya enlatado, ¿no? Empaquetado. Y también hay empresas pues que deciden invertir en este tipo de soluciones sin siquiera haber tenido, digamos, sus procesos ya estructurados, armados, y en los que, digamos, no suele ser la mejor inversión tampoco. Sí, ese es otro punto, ¿no? Hay empresas, y he visto realidades donde el gerente se le ocurre comprar algo y al final no sabe para qué le sirve. Tenían una expectativa, no se cumple, después se da cuenta de que la información que él quería explotar ni siquiera la tiene en el sistema, la tiene en Excel, ¿no? Y se comienza a crear un Frankenstein con esa herramienta que se ha comprado y no se explota, ¿no? Has invertido $250,000 en de repente un Business Intelligence, pero te das cuenta que la información que necesita tu Business Intelligence para darte algo no existe, ¿no? O no es suficiente. O no está clara. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque en las empresas que los procesos no están bien definidos, normalmente el personal operativo no tiene claro para qué sirve un sistema de información. Eso me he dado cuenta, ¿no? Tú eres un personal de planta, trabajas clasificando piezas o revisando si tu personal está trabajando de forma adecuada. Eso es tu trabajo día a día. Tu trabajo no es llenar el sistema de información con datos. Entonces, como no lo ven como algo importante para ellos, porque a ellos no les da valor agregado al personal. Entonces ellos no piensan que a la gerencia sí le importa. Entonces no lo llenan, ¿no? La única forma de poder transmitir esa necesidad es involucrándolos en lo que es las necesidades de la empresa, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Para que esta empresa pueda trabajar bien, necesitamos que la información esté clara. Para evitar cualquier tipo de desperdicio, robo o gasto innecesario, necesitamos que la información esté clara. Necesitamos de tu parte para que tú también puedas registrar la información en el tiempo adecuado. Entonces es necesario siempre involucrar hasta los escalafones más bajos. Y ahí entra nuevamente otra vez esas habilidades blandas que necesitamos para comunicar, digamos, a todos los empleados con los que podamos trabajar. Sí, una vez creo les comenté en clase, no me acuerdo si fue al curso de TASI, que una de las cosas que a mí más me costó cuando cambié del mundo bancario a las empresas industriales fue usar botas, casco y caminar por el medio de la planta con el personal de campo y hablar su idioma, ¿no? Hasta su jerga, ¿no? Aprendí su jerga, hablaba con ellos, ¿no? Y tenía mucha empatía con ellos. Yo hice eso y logré que el personal operativo pueda hacer las pruebas en el sistema, use el sistema, se vea que el sistema le va a ayudar. Pero si tienes un jefe lejano, un gerente lejano, que no, yo que voy a ir a la planta, que me voy a ensuciar los zapatos con la arcilla, menos voy a hablar con esos señores, realmente no pasa nada, tu sistema no va adelante. Tú mismo tienes que darle con todo y el ingeniero informático tiene que acostumbrarse a que puede trabajar en cualquier terreno, ¿no? De todas maneras, es algo que siempre hemos encontrado. Yo he tenido personal que trabajaba 2 días y se iba.
O sea, era nuevo, ¿no? Venía, trabajaba ya. Lo mandamos a trabajar a planta de Lurín. No, ya no regresaba. No, ¿sabes qué? Gracias, no voy a trabajar. Pero ¿qué pasó? No se adecuaban. No estaba acostumbrado a ese tipo de cambios. No, quieren yo siempre les bromeaba. Lo que pasa es que quieren la alfombra del banco. ¿Ya? Quieren su kitchen ahí en la esquina. No, la Todas verdad esas que comodidades que se pueden encontrar que pueden haber pues, en otro tipo de negocios. Pero los negocios industriales sí son mucho más rudos. Y no es el más rudo del mundo. He tenido amigos que han trabajado en minas que me dicen que es mucho más complicado, mucho más rudo, ¿no? Por toda la temática de lo que es una mina a campo abierto, ¿no? En medio de la sierra. Y me dice, pero igual, tienen que adecuarse, siempre. Somos camaleónicos, ¿no? Y con lo que conversábamos antes, es entonces estas soluciones de las que conversábamos anteriormente de inteligencia artificial junto con sistemas de información, ¿es esta, digamos, ya la fórmula mágica para esas empresas? Ahorita es una forma adecuada de poder solucionar muchos problemas. Como también en su tiempo fue integrar los sistemas de información, ¿no? En los RPs también en ese momento fue, integramos los sistemas de información con una base de datos unificada es lo máximo, ¿no? Después, salió el cloud, vamos todos a la nube, la solución, ¿no? Después, tenemos equipos móviles, desde ahí vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder ver nuestros reportes, la máxima solución. En la actualidad la inteligencia artificial es una herramienta básica, ¿no? Pero eso sí, no debemos que perder de vista que siempre se monta sobre un sistema de información, ¿no? Y que igual el que prima es el sistema de información, ¿no? Es una herramienta que podemos usar y que nos va a solucionar. De repente cada un tiempo van a haber nuevas herramientas, nuevas cosas que seguramente van a seguir complementando los sistemas de información. Y también seguramente esos sistemas de información tienen que estar bien armaditos, estructurados, ordenados, ¿no? Todo digamos. Más que todos los procesos en la empresa. Los procesos en la empresa son lo más importante para poder comenzar a subir en cada nivel, ¿no? Hay empresas que yo he visto que no son pequeñas, son grandes, que trabajan bien con su sistema de información operativo. Las decisiones que lo toman, los bajan a Excel y hay una persona que es muy hábil, que saca el modelo de negocio que debe seguir para los siguientes meses y trabaja bien, hace su pronóstico. Son empresas medianas, trabajan muy bien con eso, ¿no? Pero cuando ya quieres tú ser una empresa nacional y de repente irte a otros países, internacionalizarte o comenzar un ciclo de exportación más alto, ya necesitas tener una capa más alta para la toma de decisiones. Y eso también que te lleva a que tus procesos internamente tienen que estar totalmente saneados. No puedes tener cosas ahí todavía por definir. Y en cuanto al futuro de los sistemas de información para la empresa, profesor, ¿qué es lo que le espera a estos sistemas de información? ¿Qué les depara el futuro? El futuro es seguir trabajando, como te comentaba hace un momento, en alinear los procesos, ¿no? Y luego utilizar las diferentes tecnologías que van fluyendo para poder alimentar más y enriquecer nuestros sistemas de información, ¿no? Ese es el futuro. Depende también de la realidad de cada empresa, ¿no? Cada empresa puede tener una realidad diferente, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Las empresas pequeñas no necesitan de mucho, las empresas medianas necesitan un poco más, ¿no? De repente con algunos reportes gerenciales basta para ellos, pero las empresas grandes sí, el crecimiento puede ser mucho más amplio, ¿no? Nosotros como alumnos de la Universidad Católica debemos siempre enfocarnos en las empresas grandes, ¿no? No debemos enfocarnos solamente en las empresas pequeñas, por el contrario debemos enfocarnos en las empresas grandes para poder también como profesionales poder desarrollarnos en todas esas tecnologías nuevas, ¿no? Es importante que nosotros que somos dedicados a TI siempre estemos involucrados en las cosas que van saliendo, ¿no? En la nueva tecnología. ¿Hay alguna nueva tecnología que esté pronto a salir para estos sistemas de información? Ahorita el boom, como tú mismo le dijiste, inteligencia artificial, machine learning y Internet de las cosas. Las grandes empresas de sistemas de información están enfocadas en esos rubros, ¿no? En esos 3 rubros. Ahí está. Y eso es entonces ya lo que próximamente quizás estemos viendo aún más. Claro, quizás ahorita es la novedad. Pocas empresas están comenzando a invertir en eso. Pero esa es la novedad y lo que va a ser la tendencia en los futuros años, donde acá en Perú se va a invertir. En otros países ya se está invirtiendo en eso. Acá en Perú recién, ¿no? En las últimas conferencias de estas empresas de RP, se ve cómo ellos le dan mucha fuerza a esa parte, ¿no? Invierte en esto, te puede convenir. Pero como te digo, tú no puedes invertir como jefe de TI, como gerente de TI, tú tienes que apoyar a tu empresa indicándoles, mira, podemos invertir, pero tenemos estas limitaciones ahorita, ¿no? Hay que primero salvarlas
y luego ya invertir, para no desperdiciar dinero en algo pues que no vamos a utilizar, lo que hace Claro rato que sí. comentábamos. Así es. Y usted tiene también tesistas que están continuando un poco con lo que usted también ha desarrollado en el pasado, ¿no? Quizás algoritmos para sistemas de información. ¿Estamos obteniendo logros con estas investigaciones que tenemos en la universidad? En la universidad hemos pasado por una fase donde casi todas las investigaciones, precisamente las tesis, ¿no? Más que investigaciones, estaban basadas en sistemas de información. Luego desaparecieron casi, ¿ya? Y comenzaron muchas tesis sobre ciencia de la computación, el boom de la ciencia de la computación acá en nuestra especialidad. En la actualidad eso se ha equiparado, ¿no? Hay un buen grupo de alumnos que está investigando en sistemas de información, ¿no? Algunos con algoritmos incluidos, ¿no? Inteligencia artificial incluida. Hay algunos que están haciendo sistemas de información totalmente puros, sin nada de inteligencia artificial. Digamos más transaccionales, Sí, ¿no? y otros que están dedicados a ciencia de la computación, inteligencia artificial, perfecto. Entonces, a mí me parece que estamos en un equilibrio. Hemos llegado a un equilibrio donde no hay ningún grupo de alumnos que prime sobre otros, sino que estamos alineados. Pero como el grupo de alumnos que desarrolla sistemas de información recién ha comenzado a crecer, como publicaciones internacionales no tenemos realmente muy pocas. Tenemos sí muchos algoritmos aplicados a la industria. Sí, publicaciones seguimos teniendo y esperamos, hemos tenido 2, ¿no? Con mis tesistas, y espero para el otro año tener unos 3, ¿no? Que ya estamos trabajando en estas publicaciones, ¿no? O sea, sí se está avanzando, pero se está avanzando luego de haber estado mucho tiempo en stand-by, ¿no? Nos estamos comenzando nuevamente a tomar el vuelo, ¿no? A resurgir quizás otra vez en este campo. Sí, por eso es que para mí es muy importante que los alumnos entiendan de que los sistemas de información sí son importantes, ¿no? En las clases de tesis siempre les digo, ¿no? Miren lo importante que es, lo trascendental que es tener un sistema de información para una empresa. Y es tan importante que incluso necesita de proyectos de tesis o de investigación para poder desarrollarlos y quizás implantarlos en una organización. Claro, es importante que tú llegues a una organización y tú sepas muchos conceptos para que puedas brindar soluciones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una clase que tuvimos de TASI, que estaba hablando yo sobre un CARDEX y sobre movimientos logísticos, y le pregunté, ¿y quiénes saben? Y creo que levantaron la mano 4 nada más. Pero ustedes han sido mis alumnos. Dice, sí, nosotros nomás sabemos lo demás. Entonces ahí me pareció un poco dramático, ¿no? Que haya alumnos que estén por acabar la carrera y todavía tengan algunas deficiencias en cuanto a conocer diversos sistemas de información, ¿no? Deberíamos conocer todo, por lo menos a grosso modo cada uno de ellos, para cuando comencemos a trabajar y alguien nos diga, oye, vamos a trabajar con un sistema comercial. ¿Tú sabes de qué trata un sistema comercial? No tengo ni la más remota idea, ¿no? Entonces, eso, a mí me parece que ahí tenemos que trabajar mucho, hay que apuntalar mucho los profesores, los coordinadores de nuestra especialidad para tratar de levantar eso. Gracias, profesor, por participar en esta entrevista. En verdad hemos podido aprender mucho acerca del sistema de información y un poco también de su paso por la universidad. En verdad le agradecemos que nos haya podido compartir un poco sus experiencias y quizás podamos verlo en otra oportunidad, quizás a conversar de otros temas. No, muchas gracias a ustedes más bien por esta entrevista. De acuerdo. Seguiremos igualmente con otras entrevistas a más profesores. El profesor Cueva nos pudo colaborar un poco contándonos esas experiencias. Y en modo kernel seguramente vendrán más entrevistas a otras personalidades que puedan un poco también comentarnos su experiencia de su paso en esta especialidad. Gracias.